Ella era virgen por una promesa que hizo cuando era niña. En el altar, el millonario notó algo extraño en el anillo. Su propio nombre estaba grabado allí. Y en ese momento todo tenía sentido y miedo. Si te gustan estas historias del alma, no olvides darle a me gusta. Esto me ayuda a seguir trayendo más. El cielo amanecía con tonos anaranjados que se reflejaban en las tranquilas aguas de la bahía. Joanna Fontaine observaba este espectáculo de la naturaleza mientras caminaba por las calles adoquinadas del centro histórico. A sus 28 años, se había convertido en una de las guías turísticas más solicitadas de la ciudad, cautivando a los visitantes con sus historias sobre las mansiones coloniales y las tradiciones locales. Ese sábado por la mañana, mientras se preparaba para otra visita guiada, sus dedos tocaron instintivamente el sencillo anillo que llevaba en el dedo anular derecho, una costumbre que había mantenido durante más de 15 años. «Joanna, llegas tarde otra vez». La voz de Carmen, la dueña de la agencia de viajes donde trabajaba, la devolvió a la realidad. «Los turistas de Sao Paulo ya están esperando en la plaza». «Perdona, Carmen, me voy ahora mismo», respondió Joanna, ajustándose el vestido, estampado y recogiéndose el pelo rizado en un moño improvisado. Mientras caminaba rápidamente por las calles adoquinadas, fragmentos de recuerdos invadieron su mente. El anillo en su dedo no era solo un accesorio, sino el símbolo de una promesa hecha en la infancia, una promesa que aún mantenía viva a pesar de los años y la distancia. Un día, cuando seamos mayores, nos casaremos y viviremos en una casa frente al mar. ¿Lo prometes, Joanna? La voz infantil de Mateus resonó en su mente como si hubiera sido ayer. «Te lo prometo, Teco», respondió ella, usando el apodo que solo ella podía ponerle. «Te esperaré, no importa cuánto tiempo lleve». Eran solo dos niños de 10 años jugando en la playa de Pontal, pero para Joanna, esa promesa tenía el peso de un juramento. Mateus Rodríguez había sido su mejor amigo desde que se conocieron. El primer día de clases, cuando defendió a Joanna de unos niños que se burlaban de su abundante cabello. Inseparables durante toda su infancia, compartieron sueños, aventuras y un cariño que, para Joanna, se transformó en algo más profundo con el paso de los años. Sin embargo, a los 17 años, Mateus se fue. Hijo de una pareja de biólogos marinos, siempre había soñado con ver el mundo, explorar los océanos y seguir los pasos de sus padres. La noche antes de partir, en la misma playa donde se habían prometido de la infancia, Mateus le entregó el anillo a Joanna. «Esto es para que nunca olvides nuestra promesa», dijo colocándole el anillo de plata en el dedo. En el interior había una inscripción: «Teco Anju. Volveré por ti, Joanna. Cuando haya visto suficiente del mundo, volveré para que podamos construir el nuestro». En los primeros años, las cartas y los correos electrónicos eran frecuentes. Mateus nos contaba sobre sus expediciones a Costa Rica, Australia y Filipinas. Sin embargo, poco a poco, los mensajes se fueron haciendo cada vez más escasos, hasta que casi cesaron. El último contacto había sido hacía casi 2 años. Una postal desde Indonesia, con unas palabras: «Todavía no he olvidado nuestra promesa. Algún día volveré». Joanna negó con la cabeza, intentando apartar esos recuerdos. Necesitaba concentrarse en su trabajo. Al llegar a la plaza, se encontró con el grupo de turistas y comenzó su presentación con su entusiasmo habitual, aunque a veces pensaba en Matthew y en lo que estaba haciendo en ese momento. Al otro lado de la ciudad, un helicóptero aterrizaba en el helipuerto improvisado en el patio trasero de una de las posadas más lujosas de Paraty. Un hombre alto, de piel bronceada y barba bien cuidada, descendió del aparato. Vestía pantalones de lino y una camisa blanca desabrochada, destilando una elegancia informal. «Señor Vieira, bienvenido de nuevo a Paraty», lo saludó el gerente de la posada, acercándose con una sonrisa forzada. «Su habitación está preparada según sus instrucciones». Caio Vieira, de 35 años, fue uno de los empresarios más exitosos del sector del ecoturismo de lujo en Brasil.
nacido en una familia humilde del interior de Minas Gerais, construyó su imperio desde cero, transformando pequeñas posadas en exclusivos resorts que combinaban sostenibilidad y confort. Su adquisición más reciente fue un terreno frente al mar en Paraty, donde planeaba construir su proyecto más ambicioso. Gracias, Carlos. Voy a descansar un rato y luego quiero hacer un recorrido por el centro histórico. ¿Podrías proporcionarme un guía que conozca la historia local? Claro, señor. Tenemos la mejor guía de la ciudad disponible para esta tarde. Joanna Fontaine conoce cada rincón y cada historia de Paraty como nadie. Cayo asintió y se dirigió a su habitación. Había algo en Paraty que lo atraía más allá de las oportunidades de negocio. Una tranquilidad, una autenticidad, cada vez más escasa en el mundo. Mientras contemplaba el mar desde el balcón de su suite, el timbre de su celular interrumpió sus pensamientos. «Hola, amigo. ¿Llegaste bien?» La voz familiar al otro lado de la línea le dibujó una sonrisa. «Todo. Bien, Mateus, acabo de llegar. ¿Y tú, cómo va la expedición?» «Increíble. Los arrecifes de coral aquí son espectaculares. Pero mira, tengo noticias. Regresaré a Brasil el mes que viene. Creo que por fin es hora de cumplir la promesa que...» Cayo sonrió. Había conocido a Mateus hacía 5 años, durante una expedición a Australia, y desde entonces se habían hecho mejores amigos. Mateus solía hablar de una promesa de la infancia, de una chica de Paraty que lo esperaba. Cayo siempre había pensado que era una historia demasiado romántica para ser real. ¿De verdad vas a buscar a la chica del anillo? ¿Después de tanto tiempo? Me voy. Siento que es hora de volver a mis raíces, y me vas a ayudar, ¿no? Ya que estás en Paraty, puedes empezar a investigar, a ver si alguien conoce a Joanna. Por supuesto, amigo, haré lo mejor que pueda, respondió Cayo sin imaginar que en pocas horas estaría cara a cara con la mujer que su mejor amigo nunca había olvidado. Esa tarde, mientras Joanna guiaba a un grupo por el centro histórico, explicando la arquitectura colonial y las historias de piratas que formaban parte del folclore local, notó a un hombre que destacaba entre los turistas. A diferencia de los demás, que no paraban de tomar fotos, él parecía genuinamente interesado en sus palabras, haciendo preguntas pertinentes y observando con sincera atención los detalles que ella señalaba. Al final del recorrido, cuando ya todos se habían dispersado, se acercó. «Tu pasión por esta ciudad es contagiosa», dijo extendiendo la mano. «Cayo Vieira». «Joanna Fontaine», respondió apretándole la mano. «Me alegra que hayas disfrutado del tour». Había algo magnético, en la presencia del hombre, una confianza serena que la intrigaba. Por un instante, Joanna se olvidó por completo del anillo en su dedo, algo que no le había ocurrido en años. De hecho, además del tour, me gustaría hablar sobre un proyecto que estoy desarrollando aquí en Paraty. ¿Podríamos tomar un café? Prometo no robarles mucho tiempo. Joanna dudó un momento, pero la curiosidad la venció. Claro, conozco un sitio genial por aquí cerca. Mientras caminaban uno al lado del otro por las calles empedradas, ninguno de los dos podía imaginar cómo sus vidas estaban a punto de entrelazarse, ni los secretos que pronto saldrían a la luz, cambiando para siempre el significado de aquella antigua promesa de Paraty. El Café Marea Alta era un pequeño establecimiento cerca del muelle, conocido por los lugareños como un refugio del bullicio turístico. Joanna condujo a Cayo a una mesa en la terraza, desde donde pudo admirar los coloridos barcos meciéndose suavemente en las aguas de la bahía. El atardecer en Paraty lo teñía todo de oro, desde las mansiones históricas hasta el rostro de Joanna, que brillaba bajo esa luz tan especial. «Este lugar es un secreto bien guardado», dijo, mientras pedía 2 cafés a la camarera, que ya la conocía de nombre. «Los turistas suelen quedarse en los cafés de la plaza principal». Cayo observaba cada movimiento de Joanna con creciente fascinación. Había en ella una autenticidad que contrastaba con la de quienes solían frecuentar su círculo social. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la mesa, y fue entonces
cuando Cayo notó el anillo de plata que llevaba en la mano derecha. «Bonito anillo», comentó con indiferencia. «Parece tener valor sentimental». Joanna tocó la joya instintivamente, como para protegerla. «Es una larga historia», respondió con una sonrisa nostálgica, «pero no me has traído aquí para hablar de mis accesorios, ¿verdad?» Cayo sonrió, apreciando la forma directa en que ella desvió el tema. «Tienes razón. Estoy desarrollando un proyecto de ecoturismo aquí en Paraty, un resort que respeta la arquitectura local y ofrece experiencias auténticas a los visitantes. Quiero que los turistas experimenten el Paraty real, no solo la versión de postal». Joanna entrecerró los ojos con una mezcla de interés y sospecha. «He visto a muchos empresarios venir aquí con promesas de conservación que acabaron en hormigonado, del paseo marítimo y fiestas ruidosas que incluso ahuyentan a los pájaros». «Entiendo tu preocupación», respondió Cayo, admirando la forma en que defendía su ciudad. «Pero mi trabajo es todo lo contrario. Creo que el verdadero lujo hoy en día es la autenticidad, una conexión genuina con la cultura local. Mis proyectos anteriores en Bonito y Fernando de Noroña son ejemplos de ello». Algo en su tono sincero relajó un poco a Joanna. Conocía los resorts que mencionó, eran referentes del turismo sostenible en Brasil. «¿Y dónde encajo yo en 1200? Este proyecto?», preguntó finalmente. «Necesito a alguien que conozca el alma de Paraty, no solo su historia oficial. Quiero entender qué hace especial a este lugar para quienes viven aquí, no solo para quienes lo visitan. Pensé en contratarte como consultor cultural para el proyecto». La propuesta sorprendió a Joanna. Sería una oportunidad única, pero no pudo evitar sentir cierta inquietud. «¿Por qué yo? Hay historiadores y antropólogos más cualificados en la región. ¿Por qué cuentas las historias de Paraty como si fueran tuyas? Lo vi hoy durante la gira. No solo conoces esta ciudad, la amas». Cayo hizo una pausa y luego añadió: «Además, tienes una honestidad poco común. No dudaste en mostrar desconfianza cuando mencioné el proyecto». «Esa es exactamente la perspectiva que necesito». Joanna no pudo evitar sonreír. La oferta era tentadora, no solo por la oportunidad profesional, sino porque algo en ese hombre despertaba su curiosidad. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, intrigada, desafiada. «¿Puedo pensarlo?», preguntó mientras bebía un sorbo de café. «Claro, estaré en la ciudad un mes, finalizando la compra del terreno y empezando la planificación. No hay prisa». La conversación fluyó naturalmente hacia otros temas. Los viajes de Cayo por el mundo, las historias más inusuales que Joanna había contado en sus giras, sus libros favoritos, películas, música. Cuando se dieron cuenta, el sol ya se había puesto y las luces del café se habían encendido, creando un ambiente aún más íntimo. «Creo que perdí la noción del tiempo», dijo Joanna mirando su reloj y luciendo genuinamente sorprendida. «Yo también», admitió Cayus. «¿Puedo acompañarte a casa?» Caminaron por las calles adoquinadas, iluminadas por antiguas farolas, en un entorno que parecía de otro siglo. Joanna señaló detalles arquitectónicos que solo los ojos expertos de un guía local podrían percibir, y Cayo absorbió cada detalle con genuino interés. Al llegar a la pequeña y colorida casa donde vivía Joanna, cerca de la playa de Pontal, hubo un momento de vacilación. Una agradable tensión flotaba en el aire, como si ambos supieran que algo importante había comenzado esa tarde. «Gracias por su compañía y por la propuesta», dijo Joanna, deteniéndose frente a la puerta de 1900 madera. «Lo pensaré detenidamente». «Gracias», respondió Cayo. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. «Mi contacto directo. Espero su respuesta». Sus dedos se tocaron brevemente al intercambiar la tarjeta y ambos sintieron una inexplicable corriente eléctrica recorrer sus cuerpos. Joanna sintió que se le encendía la cara y se despidió rápidamente, entrando en la casa. Ahora sola, se apoyó en la puerta cerrada, con el corazón latiendo aceleradamente. ¿Qué le estaba pasando? Hacía años que no sentía lo mismo por nadie. Su corazón siempre había pertenecido a Matthew, a la promesa que se hicieron. El anillo en su dedo parecía pesar más en ese momento, como un recordatorio silencioso. Afuera,
Cayo se quedó mirando la casa unos instantes, con una extraña sensación en el pecho. No era solo atracción física, aunque Joanna era innegablemente hermosa. Había algo más profundo, una conexión que no podía explicar. Mientras caminaba de regreso a la posada, sonó su teléfono. «¿Qué pasa, amigo? ¿Alguna novedad sobre mi Julieta?» La voz emocionada de Matthew lo devolvió a la realidad. Cayo sintió una opresión en el pecho. «Sigo investigando, amigo. Para ti no es tan pequeño como parece». La mentira salió con naturalidad, sorprendiéndolo incluso a él. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. ¿Sería posible que la Joanna que acababa de conocer fuera la misma del pasado de Mateusz? El anillo parecía indicarlo, pero necesitaba estar seguro antes de decirle nada a su amigo. «No hay problema. De todas formas, estaré allí en 3 semanas. Qué ganas de volver a ver esas calles adoquinadas, y a ella si es que todavía está allí». Al colgar, Cayo sintió el peso de la situación. Su mejor amigo llevaba años albergando un amor idealizado por una mujer que acababa de conocer y por la que sintió una atracción inmediata. ¿La lealtad a Mateusz le impediría tener algún interés romántico en Joanna? ¿O sería mejor conocerla, mejor para comprender si aún sentía algo por su amiga de la infancia? A la mañana siguiente, Joanna se despertó con una sensación de renovación que no había sentido en mucho tiempo. Mientras preparaba su café, sonó el timbre. Al abrir, encontró un ramo de bromelias nativas y un pequeño sobre. «Entrega a Joanna Fonten», dijo el repartidor extendiéndole el arreglo. Dentro del sobre, una nota manuscrita. «Para el guardián de las historias de Paraty. ¿Qué tal si continuamos nuestra conversación esta noche? Cena en Luacheia a las 8 p.m. Cayo». Joanna no pudo evitar sonreír. Levantó el teléfono para contestar, pero dudó al ver el anillo en su dedo. Una oleada de culpa la invadió. ¿Estaba traicionando su promesa a Mateusz al sentirse atraída por otro hombre? «Solo es una cena de negocios», se dijo intentando calmar sus pensamientos contradictorios. Además, Matthew probablemente ya pasó página. Han pasado 15 años, Joanna. 15 años. Decidida, envió un mensaje aceptando la invitación. Solo sería una cena para hablar del proyecto, nada más. Mientras tanto, Cayo visitaba la propiedad frente al mar que quería comprar. Era una ubicación privilegiada, con vistas a la bahía y acceso directo a una pequeña playa privada. Mientras hablaba con el agente, no podía dejar de pensar en Joanna. Necesitaba descubrir si ella era realmente la chica que Mateusz le había prometido. «Esta tierra tiene una historia interesante», dijo el corredor, un hombre que vivió en 1900 Paraty durante décadas. Pertenecía a la familia Rodríguez, biólogos marinos que pasaban más tiempo en el mar que en tierra firme. Su hijo, Mateusz, solía jugar en esta playa con una niña local. Eran inseparables. Cayo sintió un escalofrío en la espalda. Era demasiada coincidencia. «¿Y qué pasó con ellos?», preguntó, intentando mantener un tono de voz informal. «Sus padres murieron en un accidente durante una expedición, y el niño acabó yéndose a vivir con sus abuelos en Sao Paulo. Más tarde, supe que también se hizo biólogo marino y viajó por el mundo. La niña aún vive aquí. Si no me equivoco, se convirtió en guía turística». Ya no había ninguna duda. Joanna era la chica que le había prometido. El anillo, la profesión, la historia, todo encajaba. Cayo agradeció al corredor y caminó hasta la orilla, sintiendo el peso de su descubrimiento. Estaba desarrollando sentimientos por alguien que su mejor amigo jamás había olvidado. Alguien que, al parecer, tampoco había olvidado a Matthew, a juzgar por el anillo que aún llevaba. Se encontraba en una encrucijada ética y emocional. Esa noche, mientras se preparaba para cenar con Joanna, Cayo tomó una decisión. Sería sincero con ella sobre su encuentro con Mateusz, pero no revelaría su regreso. Necesitaba comprender lo que Joanna realmente sentía antes de complicar aún más la situación. 1 mes. Eso era todo lo que tenía antes de que llegara Mateusz. 1 mes para conocer a Joanna y descubrir si lo que empezaba a sentir por ella era lo suficientemente fuerte
como para afrontar las consecuencias. Lo que Cayo no sabía era que Joanna, al elegir un vestido para la cena, también había tomado una decisión. Por primera vez en 15 años guardó el anillo en el cajón de su mesita de noche. «Solo por esta noche», murmuró para sí misma, sin saber que ese pequeño gesto marcaría el comienzo de un viaje que cambiaría para siempre su visión de las promesas y el amor verdadero. El restaurante Lua Cheia era el más elegante de Paraty, ubicado en una mansión colonial restaurada con una vista privilegiada al mar. Cuando Joanna llegó, con un vestido azul marino que resaltaba sus ojos, se sintió momentáneamente fuera de lugar en el sofisticado ambiente. Respiró hondo, se arregló el cabello suelto que le caía en ondas sobre los hombros y caminó con determinación hacia la recepción. «Buenas noches, tengo una reserva con el señor Vieira», dijo tratando de ocultar su nerviosismo. El maître la condujo a una mesa apartada en un balcón privado decorado con velas y flores autóctonas. Cayo ya la esperaba, con una camisa de lino azul claro que contrastaba con su bronceado. Al verla, se levantó de inmediato, con una sonrisa sincera iluminando su rostro. «Te ves impresionante», dijo, mientras acercaba la silla para que ella se sentara. «Gracias», respondió Joanna, sintiendo que se le enrojecían las mejillas. «Confieso que me siento un poco fuera de lugar». «¿Por qué?» «Este lugar es tan parte de tu ciudad como los callejones de piedra que me enseñaste ayer». «Sí, pero frecuento más los puestos de pescado frito de la playa que los restaurantes con 1100 estrellas Michelin», se rió relajándose un poco. La cena fue un ambiente de descubrimiento mutuo. Hablaron de libros, películas y lugares que habían visitado. Joanna nos contó sobre su infancia en Paraty, las fiestas locales y las leyendas que le contaba su abuela. Cayo compartió historias de sus viajes, desde senderismo en el Amazonas hasta buceo en las Maldivas. «¿Has estado alguna vez en Indonesia?», preguntó Joanna mientras saboreaba un postre de frutas tropicales. La pregunta sorprendió a Cayo. «Sí, a veces. ¿Por qué? La última postal que recibí de una amiga era de allí», respondió repentinamente melancólica. «Siempre he querido ver esos templos antiguos rodeados de bosque». Cayo sintió una opresión en el pecho. Sabía exactamente a quién se refería. Matthew había mencionado haberle enviado una tarjeta desde Bali a su Julieta hacía unos 2 años. «Es un lugar mágico», comentó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Has pensado alguna vez en viajar fuera de Brasil?» Joanna sonrió con tristeza. «Muchas veces, pero siempre tenía la sensación de que necesitaba quedarme, como si estuviera esperando algo». El silencio que siguió cargó con el peso de confidencias no reveladas. Cayo notó que no llevaba el anillo esa noche y se preguntó qué significaría ese gesto. «Joanna», empezó, sintiendo que era el momento de decir una verdad a medias. «Necesito decirte algo. Conozco a tu amigo Mateus». Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «¿Qué quieres decir? ¿Conoces a Teco?» «Nos conocimos hace unos años durante una expedición a Australia. Se convirtió en uno de mis mejores amigos», explicó Cayo, observando atentamente su reacción. «Fue una coincidencia. Me di cuenta de que era el mismo Mateus de Paraty cuando vi su anillo ayer y escuché algunas historias locales hoy». Joanna parecía aturdida, intentando procesar la información. «¿Y él habla de mí?» Cayo dudó. «Sí, menciona una promesa hecha en la infancia, un anillo con una inscripción». A Joanna se le llenaron los ojos de lágrimas y se las secó rápidamente. «No puedo creerlo. Después de tanto tiempo, es como si el destino me estuviera jugando una mala pasada». «Lo siento si eso te molestó. No fue mi intención». «No, está bien, es solo que...» Hizo una pausa intentando ordenar sus pensamientos. «Durante años mantuve viva esa promesa. El anillo, la espera. Pero poco a poco, la vida continuó y me pregunté si me estaría aferrando a una fantasía infantil». Cayo extendió la mano por encima de la mesa
y le tocó suavemente los dedos. Las promesas que hacemos de niños provienen de un lugar puro, pero crecemos, cambiamos. No hay nada de malo en cuestionar. Por eso me quité el anillo esta noche, confesó, mirando directamente a Caius a los ojos. Por primera vez en 15 años, quería permitirme sentir algo nuevo, sin el peso del pasado. El corazón de Caius se aceleró. Había una vulnerabilidad y una valentía en sus palabras que lo conmovieron profundamente. Pero también estaba el fantasma de Matthew entre ellos, la lealtad que sentía por su amiga. ¿Qué sientes por él ahora, después de tanto tiempo?, preguntó, necesitando comprender. Joanna respiró hondo. ¿En serio? No lo sé. El Mateusz que amé existe en mis recuerdos de infancia y adolescencia. Apenas conozco al hombre en el que se convirtió. Recibo una postal cada 1 o 2 años, con frases cortas que parecen más obligaciones que verdaderos sentimientos. Un silencio denso se instaló entre ellos. La brisa marina mecía suavemente las lámparas de araña del balcón, proyectando sombras danzantes. Sobre la mesa. «Creo que me tengo que ir», dijo Joanna finalmente agarrando su bolso. «Fue una noche maravillosa, pero hay mucho que procesar». Cayo asintió respetando su necesidad de espacio. «¿Puedo hacerte una propuesta primero?» Ella lo miró desconcertada. «Pasemos un mes juntos, trabajando en el proyecto, conociendo mejor, para ti y quizás conociéndonos mejor. Sin presiones ni expectativas, simplemente viviendo el presente. Al terminar el mes, tú decides qué quieres de verdad». «¿Por qué un mes?», preguntó con sospecha. Cayo dudó. No podía revelar cuánto tiempo tardaría Mateusz en llegar. «Es el tiempo que tengo disponible antes de tener que regresar a São Paulo por otros asuntos». Joanna reflexionó un momento. Un mes para explorar ese nuevo sentimiento que florecía en su pecho. Un mes para comprender si aún amaba a Mateusz o si simplemente se aferraba a la idea de amarlo. «De acuerdo», respondió finalmente. Un mes. A la mañana siguiente, Joanna se despertó con una extraña sensación de liberación. Miró el anillo en su mesita de noche y tras unos instantes de vacilación, lo guardó en una pequeña caja de madera tallada que guardaba con sus recuerdos más preciados. Un mes, Ay murmuró para sí misma. Un mes para descubrir quién soy realmente hoy. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen, su jefa en la agencia de viajes. «Joanna, querida, tengo una propuesta para ti. Ese empresario, Cayo Vieira, me llamó ofreciéndome una cantidad absurda por contratarte en exclusiva durante un mes como consultora para su proyecto. No pude negarme. Tendrás vacaciones pagadas de la agencia y además recibirás el importe completo de la consultoría». Joanna sonrió. Cayo no perdió el tiempo. «Gracias, Carmen. Te prometo que esto no afectará negativamente a la agencia». «Los negocios son los negocios, hija mía. Aprovecha la oportunidad. Y si él también quiere comprar la agencia, avísame», dijo la señora riendo antes de colgar. Así comenzó el mes que lo cambiaría todo. Joanna y Cayo se sumergieron en el proyecto del resort, visitando sitios históricos, conversando con artesanos y pescadores tradicionales y debatiendo maneras de integrar el proyecto en la cultura local sin distorsionarla. Pero entre reuniones, de planificación y visitas técnicas, hubo momentos de pura conexión personal. Un picnic sorpresa que Cayo organizó en la playa desierta, donde se ubicaría el resort. Un paseo en barco al atardecer, explorando las islas de la bahía. Una noche de baile durante el Festival Cultural de Caiçara, donde Cayo probó suerte con los pasos de fandango ante la risa de Joanna. Una de aquellas tardes, mientras revisaban planos bajo un árbol centenario a orillas del mar, Cayo notó a Joanna distraída, mirando el horizonte. «Un centavo por tus pensamientos», dijo, tocándole suavemente el brazo. «Pensaba en lo impredecible que es la vida», respondió ella, volviendo su atención hacia él. «Hace un mes estaba atrapada en una promesa, en una espera interminable. Ahora siento que estoy despertando de un largo sueño». Cayo sentía el peso de la culpa. Cada día que pasaba,
Sus sentimientos por Joanna se profundizaban, pero el regreso de Mateus también se acercaba. En sus llamadas con su amigo, seguía evitando mencionar que había conocido a Joanna, alegando estar ocupado con el proyecto. ¿Te arrepientes de haber esperado tanto?, preguntó genuinamente curioso. Joanna pensó un momento. No, esa promesa me dio un propósito, una dirección. Me enseñó sobre la lealtad y la paciencia, pero ahora entiendo que la verdadera lealtad es hacia mi propia felicidad, hacia quien soy hoy, no hacia un recuerdo del pasado. Sus miradas se cruzaron, llenas de un sentimiento que crecía día a día. Lentamente Cayo se inclinó y sus labios rozaron los de Joanna en un beso suave y vacilante. Ella respondió, permitiéndose vivir plenamente ese momento sin culpa ni reservas. Al separarse, una lágrima solitaria corrió por el rostro de Joanna. —¿Qué pasa? —preguntó Cayo preocupado. —Nada —sonrió entre lágrimas—. Es solo que, por primera vez en 15 años, no pensé en él al besar a alguien. Esa confesión fue como un flechazo para Cayo. Lo que estaban construyendo era real, pero la sombra de Mateus aún los acechaba. En 2 semanas llegaría a Paraty con la esperanza de encontrar a la chica que nunca lo había olvidado, y en su lugar encontraría a una mujer enamorada de su mejor amigo. Esa noche, Cayo no pudo dormir. Daba vueltas por su suite en la posada, atormentado por el dilema. ¿Debía decirle a Joanna que Mateus regresaba específicamente por ella? ¿Debía decirle a Mateus que la situación había cambiado? ¿O debía simplemente dejar que los acontecimientos siguieran su curso natural, aunque sabía que alguien inevitablemente saldría herido? Al otro lado de la ciudad, Joanna también se enfrentaba a su propia confusión interior. Por primera vez en años, sintió ganas de escribir. Tomó un viejo cuaderno y comenzó a registrar sus sentimientos, intentando encontrarle sentido a lo que experimentaba. «Querido diario», escribió, sintiéndose momentáneamente tonta por usar una frase tan adolescente. «Hoy besé a un hombre y no me sentí culpable. No busqué el rostro de Matthew en el suyo. No comparé el beso con recuerdos borrosos de la adolescencia. Simplemente lo sentí, el momento presente, puro e intenso. Estoy enamorada de Cayo. Quizás. Es demasiado pronto para decirlo, pero es la primera vez en mucho tiempo que me permito esa posibilidad. La verdad es que Matthew fue mi primer amor, pero puede que no sea el último, y tal vez así sea exactamente como debería ser». Cerró el cuaderno y se acercó a la ventana, observando la luna reflejándose en la bahía. Una sensación de paz la invadió, como si finalmente estuviera en el camino correcto. Lo que Joanna no sabía era que, a miles de kilómetros de distancia, Mateus embarcaba en un vuelo a Brasil 1 semana antes de lo previsto. En su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo contenía un anillo de compromiso, símbolo de una promesa que finalmente pretendía cumplir. La festividad de San Pedro, patrón de los pescadores, transformó Paraty en un caleidoscopio de colores y sonidos. Banderas de colores adornaban las calles adoquinadas. El aroma de la comida tradicional impregnaba el aire y el sonido de guitarras y tambores resonaba por la histórica ciudad. Joanna y Cayo caminaron de la mano por la plaza central, deteniéndose ocasionalmente para disfrutar de las actuaciones de grupos folclóricos o degustar exquisiteces tradicionales. «Esta fiesta es una de mis favoritas», dijo Joanna mientras observaban los barcos decorados en la procesión marítima. «Mi abuelo era pescador y siempre me traía aquí de niña. Decía que San Pedro bendecía no solo las redes, sino también los corazones». Cayo le apretó suavemente la mano. «Tu abuelo parecía un hombre sabio». «Lo era. Él fue quien me enseñó que a veces hay que soltar anclas para descubrir nuevos mares». Miró significativamente a Caius. En las 2 semanas que habían pasado juntos, algo profundo había florecido entre ellos. No era solo atracción física, sino una conexión que parecía trascender el tiempo que se conocían. El celular de Cayo vibró, interrumpiendo el momento. Al revisar la pantalla, palideció. Era un mensaje de Mateus.
Sorpresa. Amigo, mañana llego a Paraty. Adelanté mi regreso. Qué ganas de reencontrarme con Julieta y presentarle a mi mejor amigo. ¿Pasa algo?, preguntó Joanna al notar su expresión preocupada. Cayo dudó. La hora de la verdad había llegado antes de lo esperado. Necesitamos hablar, pero no aquí. Encontraron refugio en una pequeña playa alejada del centro, accesible solo por un sendero entre las rocas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Se sentaron en la arena, escuchando el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Joanna, hay algo que no te he contado, empezó Cayo con la voz llena de aprensión. Sobre Mateus. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué será? Vuelve a Paraty. Mañana. Joanna se quedó quieta, procesando la información. ¿Mañana?, repitió incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Después de tantos años. Cayo respiró hondo. Por ti. Él regresará por ti, para cumplir la promesa que hiciste. El silencio que siguió pareció pesar toneladas. Joanna se levantó bruscamente y caminó hacia la orilla. Todo su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la tormenta emocional que se gestaba en su interior. ¿Sabías esto desde el principio?, preguntó finalmente, con su voz apenas por encima de un susurro, ahogada por el rugido de las olas. Sí, admitió Cayo, acercándose con cautela. Me habló de ti incluso antes de que llegara a Paraty. Cuando te conocí y vi el anillo supe que eras tú, pero no pude decirte toda la verdad. Joanna se giró para mirarlo, con lágrimas silenciosas corriéndole por el rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que todo lo que hemos pasado estas últimas semanas era real, cuando en realidad sabías que él volvería por mí? Porque es genuino, exclamó Cayo con la angustia evidente en su voz. Lo que siento por ti es real, Joanna. Más real que cualquier cosa que haya sentido jamás. Sé que debería habértelo dicho antes, pero tenía miedo de perder lo que estábamos construyendo. Y ahora Matthew, tu mejor amigo, llegará mañana esperando encontrar a la chica que prometió esperarlo, pero en cambio descubrirá que está liada contigo. Joanna negó con la cabeza, incrédula ante la situación. Es como una telenovela mal escrita. Joanna, por favor, escúchame, suplicó Cayo, intentando sujetarle las manos, pero ella se apartó. No, escucha tú. He pasado 15 años de mi vida aferrándome a una promesa, a un recuerdo, a un sueño. Por fin conozco a alguien que me hace cuestionarlo todo, que me hace sentir vivo de nuevo, y descubro que ese alguien me ha estado ocultando la verdad más importante. Se le quebró la voz. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Entiendo tu enojo, merezco esto y mucho más, respondió Cayo, derrotado. Pero por favor, no juzgues lo que vivimos por mi error. Lo que sentimos el uno por el otro es real. Joanna se secó las lágrimas con el dorso de las manos. Necesito tiempo, tiempo para procesar todo esto, para decidir qué decirle a Mateus, para entender lo que realmente quiero. ¿Y nosotros qué?, preguntó Cayo, temiendo la respuesta. No sé si existe un nosotros ahora mismo, respondió con el dolor evidente en cada palabra. Necesito ir a casa. ¿Sola? Cayo la observó caminar por el sendero hasta que desapareció entre los árboles, sintiendo como si una parte de él se hubiera ido con ella. Se quedó allí, solo en la playa, mientras caía la noche y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Su teléfono volvió a sonar. Era Mateus. «Oye, hermano». La voz emocionada de su amigo contrastaba con el torbellino de emociones que sentía. «Ya estoy en Río. Llegaré mañana temprano. ¿Conseguiste averiguar algo sobre...?» «Joanna?» Cayo cerró los ojos, carcomido por la culpa. «Sí, Mateus, está aquí en Paraty». «¿En serio? Amigo, qué increíble. ¿Cómo está? ¿Sigue con el anillo? ¿Hablas de mí?» Cada pregunta era como un puñal que le atravesaba el pecho. «Creo que será mejor que hablemos cuando llegues», respondió, intentando mantener la voz firme. «Hay muchas cosas que necesito contarte en persona». «Ahora sí que me preocupas». La alegría en la voz de Matthew se desvaneció un poco. «¿Le pasó algo?» «No, está bien.
Es solo que es complicado. Créeme, es mejor en persona. Tras colgar, Cayo permaneció en la playa durante horas, contemplando las olas y las decisiones que lo habían traído allí. ¿Cómo podía mirar a su mejor amigo a los ojos y decirle que se había enamorado de la mujer que nunca había olvidado? ¿Cómo podía abandonar lo que sentía por Joanna, algo tan profundo y transformador? No había salida sin dolor, sin traición, sin pérdida. A la mañana siguiente, Joanna se despertó tras una noche de mal sueño, con los ojos hinchados de tanto llorar. Automáticamente, su mirada buscó la caja de madera donde guardaba el anillo de Mateus. La abrió lentamente y tomó la pequeña joya entre sus dedos, observando la inscripción en su interior. Teco Anju. Parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. El timbre la sobresaltó. Todavía en pijama, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Casi se le paró el corazón al ver quién estaba al otro lado. Mateus Rodríguez, en persona, sosteniendo un ramo de flores silvestres, igual que en su adolescencia. Más maduro, con líneas de expresión que antes no tenía, y la piel bronceada de alguien que vive bajo el sol, pero inconfundiblemente Mateus. El señor Teco. Joanna respiró hondo, intentando calmar los latidos irregulares de su corazón. Miró el anillo que llevaba en la mano y en un impulso se lo puso en el dedo antes de abrir la puerta. Joanna, su voz era más grave de lo que recordaba, pero la sonrisa seguía igual. Por fin. Teco. Fue todo lo que pudo decir antes de que él la envolviera en un fuerte abrazo, levantándola del suelo y girándola en el aire, como solía hacer cuando eran jóvenes. «Eres aún más hermosa de lo que recordaba», dijo, bajándola, de nuevo y entregándole las flores. «No puedo creer que por fin esté aquí, que por fin pueda cumplir nuestra promesa». Joanna aceptó las flores mecánicamente, con una sonrisa tensa en los labios. «¿Tú? ¿Cómo me encontraste? Pensé que llegarías más tarde. No fue difícil conseguir tu dirección en un pueblo como para ti», rió. «Y no podía esperar ni un minuto más. 15 años es demasiado tiempo». Se fijó en el anillo que llevaba en el dedo y se le iluminaron los ojos. «¿Todavía lo llevas puesto?» Joanna sintió un nudo en el estómago por la culpa. «Claro», mintió, intentando ganar tiempo para ordenar sus ideas. «¿Quieres entrar? Podemos hablar». «La verdad», Matthew de repente sonó nervioso. «Pensé en invitarte a tomar un café. Tenemos mucho de qué hablar. Luego quiero presentarte a mi mejor amigo, Cayo. Él también está en la ciudad, trabajando en un proyecto. Te va a encantar». Al oír el nombre de Cayo, Joanna sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Yo ya lo conozco». Mateus pareció sorprendido. «¿En serio? ¡Qué casualidad! No me dijo nada. Bueno, para ti es pequeño, tiene sentido. ¿Qué te pareció?» «Es complicado», respondió Joanna sin saber cómo proceder. «Mateus, tenemos que hablar». «Vamos, Yu, hablemos durante horas, días, el resto de nuestras vidas», sonrió, tomándole las manos. Fue entonces cuando notó algo diferente en sus ojos, una vacilación, un miedo. «¿Está todo bien? Parece que has visto un fantasma. Es que todo esto es tan repentino. Después de tanto tiempo apareces así, de la nada». Lo sé. Debí haberte avisado, pero quería verte la cara cuando me vieras en tu puerta». Le acarició el rostro con ternura. 15 años, Yu. No fue fácil, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba nuestra promesa. El día en la playa de Pontal, cuando decidimos que estaríamos juntos para siempre. Sus palabras eran sinceras, llenas de una devoción que la hacían sentir aún peor. ¿Cómo podía decirle que su corazón ahora pertenecía a otra persona? A otra que irónicamente era su mejor amiga. «Voy a cambiarme», dijo finalmente, necesitando un momento a solas. «Espérame aquí». En el dormitorio, Joanna estaba sentada en la cama, temblando. ¿Qué debía hacer? ¿Decirle la verdad a Mateus ahora o esperar darle tiempo a ver si los viejos sentimientos resurgían? ¿Y qué había de Cayo? A pesar del dolor por su omisión, lo que sentía por él era innegable. Mientras se cambiaba de ropa,
oyó un suave golpe en la puerta del dormitorio. —¿Ju? ¿Puedo entrar un segundo? Tengo algo que mostrarte. Antes de que pudiera responder, Matthew abrió la puerta. En sus manos había una pequeña caja de terciopelo azul. Joanna se quedó paralizada, sabiendo exactamente lo que eso significaba. Sé que es pronto, que primero necesitamos reconectar, pero he llevado esto conmigo durante meses, esperando este momento. Abrió la caja, revelando un delicado anillo de compromiso con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. Este es el verdadero símbolo de nuestra promesa. No pido una respuesta ahora, solo quiero que sepas que he vuelto para quedarme, para cumplir lo que prometimos en la playa de Pontal. Joanna sintió que las lágrimas volvían a inundar sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de confusión ni de ira, sino de profunda tristeza. ¿Cómo se habían complicado tanto las cosas? Un mes atrás habría estado eufórica por este momento. Ahora solo sentía el peso de corazones a punto de romperse. Matthew, yo... El estridente sonido del teléfono interrumpió lo que iba a decir. Era Carmen, su jefa, quien le informaba que Cayo Vieira había cancelado abruptamente el proyecto del resort y se marchaba de Paraty esa mañana. Al colgar, Joanna sintió como si algo precioso se le escapara de entre los dedos. Cayo se iba, sin despedirse, sin luchar por lo que habían construido. ¿Hay algún problema?, preguntó Matthew, notando su expresión. «Tengo que irme», respondió ella repentinamente decidida. «Ya». «¿Pero qué pasa con el café? ¿Y el anillo?» «Guárdalo», dijo Joanna agarrando su bolso. «Necesitamos hablar de verdad, pero no puedo ahora mismo. Hay algo que tengo que resolver primero». Dejando atrás a un confundido Mateus, Joanna corrió por las calles empedradas hacia la posada donde se alojaba Cayo. Su corazón latía al ritmo de sus pasos apresurados, su mente llena de pensamientos contradictorios. No sabía exactamente qué diría al encontrarlo, pero sabía que no podía dejarlo ir así, no sin antes comprender sus propios sentimientos. Lo que Joanna no sabía era que, mientras corría hacia Cayo, Mateus encontró en su mesita de noche el diario abierto por la página donde había escrito sobre sus sentimientos por su amigo. La expresión de su rostro al leer esas líneas reveló el comienzo de una dolorosa comprensión, pero también una sorprendente resolución que cambiaría el curso de ese triángulo amoroso para siempre. La lluvia empezó a caer suavemente sobre Paraty, convirtiendo las calles de 1960 en piedra en espejos que reflejaban el cielo gris. Joanna corría sin importarle las gotas que empapaban su vestido ni las miradas curiosas de los turistas que se refugiaban bajo los toldos coloniales. Su mente estaba centrada en un solo objetivo: alcanzar a Cayo antes de que se fuera. Al doblar la esquina que conducía a la posada, vio un taxi estacionado en la entrada. El conductor estaba metiendo maletas en el maletero mientras Cayo, de espaldas a la calle, organizaba los detalles del viaje. Joanna sintió que el corazón se le aceleraba aún más. «¡Cayo!», gritó. Su voz casi se perdió entre el ruido de la lluvia. Se giró lentamente, como si la hubiera estado esperando. Tenía el rostro pálido y los ojos rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. «¿Ibas a irte sin despedirte?», preguntó, deteniéndose a unos metros de él, respirando agitadamente. «Pensé que sería más fácil así», respondió, indicándole al taxista que esperara. «Para todos es más fácil. Huir nunca es la solución más fácil, Cayo. Si esta historia te toca el corazón, deja un corazón en los comentarios. No me voy, Joanna. Les doy a ti y a Mateus espacio para reconectar, sin que mi presencia complique las cosas». La lluvia arreció, pero ninguno de los dos intentó refugiarse. El agua corría por el rostro de Joanna, mezclándose con las lágrimas que ya no intentaba contener. «Me pidió matrimonio», dijo, observando la reacción de Cayo. «O casi. Me enseñó el anillo y dijo que había vuelto para cumplir su promesa». Cayo cerró los ojos un momento, como si absorbiera un golpe. «¿Y qué respondiste?» «Nada. Porque en ese momento recibí la llamada diciendo que te ibas».
Dio un paso al frente acortando la distancia entre ellos. ¿Por qué no luchas por lo que tenemos, Cayo? ¿Por qué te rindes tan fácilmente? ¿Pelear contra mi mejor amigo? ¿Contra una promesa que mantuvieron durante 15 años? Cayo negó con la cabeza, pasándose una mano por el pelo mojado. No lo entiendes, Joana. Mateus hablaba de ti constantemente. Eras su sueño, la razón por la que siempre volvía a Brasil, aunque fuera por poco tiempo. ¿Cómo puedo traicionarlo así? ¿Y qué tal si me engañas?, preguntó con la voz quebrada, haciéndome creer que podríamos tener algo especial, sabiendo siempre que él volvería. A eso me refiero. Cometí un terrible error al no decirte toda la verdad desde el principio. No merezco tu confianza ni tu amor. Joana dio otro paso adelante, acercándose tanto que podía sentir su aliento. No te corresponde a ti decidir qué merezco o no. Durante 15 años he vivido de una promesa, de un recuerdo. En las últimas semanas, por primera vez, he vivido el presente, contigo. La vulnerabilidad de sus palabras impactó profundamente a Cayo. Extendió la mano y tocó suavemente el rostro húmedo de Joana. ¿Qué quieres, Joana? ¿De verdad lo quieres? Antes de que pudiera responder, una voz familiar interrumpió el momento. Creo que es una pregunta que todos queremos responder. Mateus estaba de pie a pocos metros, también empapado por la lluvia. En una de sus manos llevaba el diario de 1900. Joana. Su rostro no reflejaba ira como era de esperar, sino una tristeza resignada. Mateus. Joana se apartó de Cayo con el pánico reflejado en su expresión. Te lo iba a contar todo, te lo juro. Lo sé, respondió acercándose lentamente. Leí tu diario. No pretendía invadir tu privacidad, pero estaba abierto en la mesita de noche. Miró a Gaius, que parecía petrificado. En cuanto a ti, amigo, no sé si abrazarte o pegarte. Creo que merezco la segunda opción, respondió Gaius, con la culpa evidente en cada palabra. Matthew dejó escapar un suspiro cansado. Salgamos de esta lluvia. Creo que necesitamos hablar los tres. Encontraron refugio en el restaurante vacío de la posada. El gerente, percibiendo la tensión en el ambiente, les proporcionó manteles y una mesa privada, lejos de las ventanas, donde los turistas curiosos pudieran observarlos. Durante unos minutos permanecieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Entonces comenzó finalmente Matthew, rompiendo el incómodo silencio. Mi mejor amigo y la chica a la que prometí amar para siempre. No es exactamente como imaginé nuestro reencuentro. Mateus, lo siento, dijo Cayo primero. No planeé esto. Cuando llegué a Paraty no tenía ni idea de que conocería a Joana. Y cuando la conocí, intenté luchar contra lo que sentía. Pero, no pudiste, añadió Matthew con una sonrisa triste. Créeme, te entiendo. Mejor que nadie, se volvió hacia Joana. En tu diario escribiste que por primera vez en 15 años te permitiste sentir algo nuevo. ¿Es cierto? Joana asintió con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Sí. Cuando conocí a Cayo, algo cambió en mí. Algo que no esperaba. ¿Y qué sientes por mí ahora? Después de tantos años, la pregunta flotaba en el aire, pesada como las nubes de tormenta que se cernían sobre la bahía. Joana respiró hondo, sabiendo que su respuesta cambiaría el curso de 3 vidas. Te amé, Teco, muchísimo. Durante años fuiste mi norte, mi guía. Esperaba cartas, correos electrónicos, postales que llegaban cada vez con menos frecuencia. Mantuve viva una promesa que me hicieron 2 hijos, porque creía que era lo correcto. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero mientras yo estaba aquí, viviendo cada día sin ti, tú estabas allá afuera, explorando el mundo, conociendo gente, viviendo aventuras. No es justo, protestó Matthew. Siempre supiste que este era mi sueño, y te prometí que volvería. Sí, y lo respetaba. Pero ahora me doy cuenta de que, en algún punto del camino, dejé de vivir mi propia vida y empecé a vivir por una promesa. El amor no debería ser así, Teco. No debería ser un ancla, sino una vela que nos impulse.
Matthew absorbió sus palabras, con el rostro contorsionado por el dolor y la comprensión. ¿Y Cayo te hace sentir así? ¿Como una vela, no como un ancla? Joanna miró a Cayo, quien observaba la conversación en respetuoso silencio. Sí, con él siento que puedo ser quien soy hoy, no quien era a los 17. Un pesado silencio. Se instaló de nuevo. Matthew tomó el pequeño diario que había traído consigo y se lo devolvió a Joanna. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo con la voz entrecortada. No es perderte por culpa de mi mejor amigo, es darme cuenta de que mientras idealizaba nuestro reencuentro, imaginando que todo volvería a empezar justo donde lo dejamos, tú estabas aquí, creciendo, cambiando, convirtiéndote en otra persona. La Joanna que amé quizá ya no exista, así como probablemente tampoco exista el Mateus que tú amabas. Había una sabiduría sorprendente en sus palabras, una madurez que contrastaba con la imagen del joven aventurero que Joanna conservaba en sus recuerdos. «Quiero que seas feliz», continuó. Matthew, ahora mirando a Caius. ¿Significa eso que sufriré? Sí. ¿Que sentiré que me arrancan una parte? Claro. Pero si algo he aprendido en mis viajes, es que no podemos obligar al océano a seguir nuestro curso. A veces, solo podemos ajustar las velas. Cayo, visiblemente conmovido, se acercó a su amigo. «No merezco tu amistad, Mateus». «Probablemente no», respondió con una leve sonrisa, estrechando la mano extendida. «Pero no creo que ninguno de los dos tenga la culpa. Es solo que nuestros caminos se cruzaron de forma inesperada». La lluvia finalmente cesó, y un tenaz rayo de sol se coló entre las nubes, iluminando la mesa donde estaban sentados los tres. Era como si la naturaleza quisiera simbolizar el comienzo de un nuevo ciclo, una claridad tras la tormenta. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó Joanna a Mateus, preocupada por su futuro. «De vuelta a lo que mejor sé hacer, supongo. El océano siempre ha sido mi verdadero hogar». Miró el anillo que Joanna aún llevaba. «No creo que ya sea de tu dedo». Con un nudo en la garganta, Joanna se quitó lentamente el anillo, ese símbolo que había llevado consigo durante tanto tiempo, y se lo ofreció a Matthew. «Siento que las cosas hayan tenido que terminar así». «Yo también», respondió, tomando el anillo y guardándolo en su bolsillo. «Pero quizás así es exactamente como estaba destinado a ser. Los dos finalmente libres para seguir nuestros propios caminos». Tras la partida de Mateus, quien decidió quedarse solo un día más en Paraty antes de partir en su siguiente expedición, Joanna y Cayo caminaron hasta la playa de Pontal. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, reflejándose en las tranquilas aguas de la bahía. «Todavía no puedo creer su reacción», comentó Cayo, mientras observaban las pequeñas olas rompiendo en la arena. «Esperaba ira, resentimiento, no esta aceptación». «Mateus siempre fue así», respondió Joanna con una sonrisa nostálgica, capaz de ver la belleza incluso en las situaciones más difíciles. Es una de las cualidades que más admiraba de él. «¿Y ahora qué? ¿Qué nos va a pasar?». Joanna entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo la ausencia del anillo, que había sido parte de ella durante tanto tiempo. «No lo sé exactamente. Solo sé que por primera vez en mucho tiempo vivo en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Y en este presente es contigo con quien quiero estar». Cayo la atrajo hacia sí y la envolvió en un fuerte abrazo. «Prometo no volver a ocultarte nada, Joanna, no volver a traicionar tu confianza. No hagas promesas», susurró contra su pecho. «Vivamos cada día como si fuera único, sin anclas, solo velas». Mientras el sol desaparecía en el horizonte, proyectando sus últimos rayos sobre la pareja abrazada en la playa, un barco solitario partió del puerto de Paraty. A bordo, Mateus observaba cómo la ciudad que guardaba sus recuerdos más preciados se hacía cada vez más pequeña en la distancia. En su bolsillo llevaba 2 anillos, el viejo con la inscripción Te Kuan Yu y el nuevo, que nunca llegó a ser entregado. Con un profundo suspiro, los sacó y los miró una última vez antes de guardarlos en una cajita. No los tiraría por la borda,
como una parte de él deseaba. En cambio, los guardaría como recordatorios de un capítulo importante en su vida. Un capítulo que ahora se cerraba para dar paso a otros nuevos. Lo que ninguno de los tres podría haber imaginado en ese momento era que el destino aún les tenía preparadas sorpresas y que sus caminos volverían a cruzarse de forma inesperada. Porque, como bien sabían los antiguos navegantes de Paraty, el mar es impredecible, e incluso las rutas mejor planificadas pueden cambiar con la dirección de los vientos. Han pasado 6 meses desde aquel día lluvioso en el que 3 corazones se enfrentaron a la más dura de las tormentas. Paraty seguía igual, con sus calles de piedra, sus mansiones coloridas y el mar omnipresente, meciendo los días con su eterno ir y venir. Pero para Joanna y Cayo, todo había cambiado. El proyecto del Eco Resort avanzaba a buen ritmo. Tras la marcha de Mateus, Cayo decidió no abandonarlo y lo transformó en algo aún más especial. Con la asesoría cultural de Joanna, cada detalle se diseñó para preservar la esencia de la ciudad histórica, integrando las tradiciones locales y la sostenibilidad. Aquella soleada mañana de junio, ambos pasearon por la obra, observando cómo iban tomando forma los primeros bungalows entre la vegetación autóctona cuidadosamente conservada. El capataz dijo que podremos terminar la primera fase antes de lo previsto, dijo Cayo, revisando las notas en su tableta. Si todo sale bien, estrenaremos en el Festival Literario de agosto. Joanna sonrió, recordando cómo se había dedicado a hacer de este proyecto no solo una inversión comercial, sino un legado para Paraty. Los artesanos locales terminaron las piezas para la decoración del restaurante. Tienes que verlas, son preciosas. Cayo guardó la tableta y tomó sus manos. Nada de esto sería posible sin ti, ¿sabes? Tu visión, tu conocimiento de esta ciudad, transformaron el proyecto por completo. Hacemos un buen equipo, respondió ella besándolo suavemente. Su relación había florecido en los últimos meses, pero no sin dificultades. La sombra de Mateus, aunque cada vez más distante, aún se cernía sobre ellos ocasionalmente. Durante las primeras semanas, Joanna solía despertarse en mitad de la noche, atormentada por sueños en los que se encontraba dividida entre los dos hombres. Cayo, por su parte, cargaba con el peso de la culpa por haber, en sus propias palabras, robado la felicidad de su mejor amigo. Pero el tiempo, como siempre, demostró ser la mejor medicina. El dolor dio paso a la aceptación y la culpa al perdón, primero a sí mismos, luego al otro. Juntos, construyeron algo nuevo, algo que no se basaba en promesas del pasado, sino en decisiones del presente. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Cayo, mientras caminaban de regreso al centro histórico. «¿Ah, sí? ¿Y puedo saber qué es?» «Sí. Te lo dijera no me sorprendería», rió. «Pero implica un viaje mañana. Prepara la maleta para una semana». Joanna arqueó las cejas intrigada. «¿Una semana? ¿Y el proyecto? ¿Y mis tours?» «Todo está listo. Daniel supervisará las obras y Carmen ya ha ajustado su horario. Anda, Joanna. Llevamos meses trabajando sin parar. Nos merecemos un tiempo para nosotras». Había algo en sus ojos, una ansiedad apenas disimulada que Joanna no lograba descifrar. Pero confiaba en él, una confianza construida día a día, con honestidad y transparencia. «Está bien, señor Misterio. ¿A dónde vamos?» «Eso es parte de la sorpresa. Solo puedo decir que será un viaje inolvidable». A la mañana siguiente, un helicóptero los esperaba en el mismo helipuerto, donde Cayo había llegado meses atrás. Durante el vuelo mantuvo el misterio, sonriendo enigmáticamente, cada vez que Joanna intentaba obtener información. Después de casi 2 horas de vuelo sobre la costa brasileña, Joanna avistó una isla paradisíaca, con playas de arena blanca, rodeadas de aguas cristalinas en diferentes tonalidades de azul y verde. «¿Fernando de Noronha?», preguntó, sorprendida por la vista. «Casi aciertas», respondió Cayo. «Llegamos a la isla de Sino, un pequeño paraíso privado a pocos kilómetros. De Noronha. Tengo un amigo que es dueño de la única posada de la isla y nos prestó el lugar».
estaremos prácticamente solos, salvo por los pocos empleados. Al aterrizar, Joanna no pudo contener su asombro. La isla era aún más hermosa de cerca, con su exuberante vegetación, sus espectaculares acantilados y sus playas vírgenes. La casa de huéspedes, un conjunto de bungalows rústicos pero lujosos, se integraba a la perfección con el paisaje natural. «Esto es increíble», susurró, mientras un miembro del personal los guiaba a su bungalow, ubicado estratégicamente para disfrutar de vistas al mar y total privacidad. «Bienvenidos a Bell Island», dijo la mujer entregándoles las llaves. «Si necesitan algo, solo tienen que llamar. La cena se servirá al atardecer en la terraza principal». En cuanto estuvieron solos, Cayo abrazó a Joanna con fuerza y la levantó del suelo. «¿Contenta?» «Más de lo que podría decir», respondió ella, besándolo apasionadamente. Los días siguientes fueron pura magia. Bucearon en aguas cristalinas, exploraron coloridos arrecifes y nadaron junto a tortugas marinas. Recorrieron senderos que revelaron paisajes impresionantes. Contemplaron el amanecer en una playa desierta, compartiendo sueños y planes para el futuro. En la penúltima noche, mientras cenaban a la luz de las velas en la playa, con una mesa especialmente preparada para ellos, Cayo parecía particularmente nervioso. «¿Está todo bien?», preguntó Joanna al notar que apenas había tocado la comida. «Sí, solo hay algo que quiero preguntarte», respiró hondo, armándose de valor. «Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida, Joanna. Has transformado mi mundo. Me has mostrado el verdadero significado de amar y ser amado». Su corazón se aceleró, anticipando lo que vendría después. «No quiero atraparte con promesas eternas», continuó tomándole las manos. «Sé cuánto ha pesado esto en tu vida, pero quiero construir un futuro contigo día a día, eligiéndonos cada mañana». Cayo sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera tallada, similar a la que Joanna usaba para guardar sus recuerdos más preciados. Al abrirla, reveló un delicado anillo de plata con una piedra azul verdosa. «No es un anillo de compromiso», explicó al notar la sorpresa en sus ojos. «Es un anillo de promesa. Para mí, para ti, para lo que hemos construido. La piedra es una turmalina de Paraíba, encontrada aquí en el noreste de Brasil, única, como tú». A Joanna se le llenaron los ojos de lágrimas de emoción. «Es perfecto», susurró. «¿Usarás este anillo? No como símbolo de una promesa de eternidad, sino como recordatorio de nuestro compromiso con el presente, con la honestidad, con el amor que elegimos vivir cada día». «Sí», respondió Joanna, extendiéndole la mano para que le pusiera el anillo. «1000 veces sí». Mientras se besaban bajo el cielo estrellado, con el sonido de las olas como banda sonora, Joanna sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era el final de un viaje, sino el comienzo de otro, uno que había elegido conscientemente, con el corazón abierto y libre de las ataduras del pasado. A la mañana siguiente, despertaron con el sol saliendo sobre el océano, iluminando el bungalow con una luz dorada. Cayo preparó café mientras Joanna admiraba el anillo en su dedo. La turmalina reflejaba diferentes tonos con la luz. El sonido de las hélices interrumpió el idílico momento. Por la ventana vieron un helicóptero acercándose a la isla. «¿Estamos esperando a alguien?», preguntó Joanna confundida. Cayo pareció igualmente sorprendido. «Que yo sepa, no. Quizás sean invitados que llegan después de que nos vayamos». Curiosos, caminaron hasta el helipuerto improvisado cerca de la posada. Cuando el helicóptero aterrizó y la puerta se abrió, Joanna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mateus bajó del avión acompañado de una mujer de cabello largo y negro y rasgos indígenas. Al ver a Joanna y Cayo, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. «No lo puedo creer», exclamó acercándose. «¿De todas las islas de Brasil terminamos en la misma?». El encuentro inesperado creó unos segundos de tensión incómoda, interrumpida por la mujer que acompañaba a Mateus. «Tú debes ser Joanna», dijo extendiendo la mano con una cálida sonrisa. «Soy Yara.
Mateus me ha hablado mucho de ti. Yara trabaja conmigo en la conservación de los arrecifes de coral, explicó Mateus, mirando a la mujer con evidente admiración. O mejor dicho, trabajo para ella. Yara es la principal experta en corales del Atlántico Sur. Cayo, recuperándose de su sorpresa inicial, le extendió la mano a su viejo amigo. Me alegro de verte, Mateus, de verdad. Hubo una vacilación comprensible, pero también un alivio visible cuando Matthew estrechó la mano extendida. Me alegra verte también. Disculpa la intrusión, no teníamos ni idea de que estarías aquí. En la isla hay sitio para todos, respondió Cayo relajándose un poco. ¿Estás aquí por trabajo? Sí y no. Mateus intercambió una mirada cómplice con Yara. Vinimos a estudiar un arrecife cercano, pero también, bueno, estamos de celebración. Fue entonces cuando Joanna notó el discreto anillo en el dedo de Yara, una sencilla alianza con pequeños trozos de coral incrustados. Su mirada se cruzó con la de Mateus, transmitiendo una pregunta silenciosa. Nos casamos hace 3 semanas, confirmó con una sonrisa sincera. Fue una ceremonia pequeña, en la reserva indígena de la familia de Yara en la Amazonía. Es maravilloso, dijo Joanna, sinceramente feliz por él. Enhorabuena a los dos. El momento que podría haber sido incómodo y doloroso se convirtió en algo inesperadamente ligero. Los 4 caminaron juntos hasta la posada, donde les sirvieron un abundante desayuno en el balcón con vistas al mar. Mientras Cayo e Yara conversaban animadamente sobre conservación marina, Joanna y Mateus encontraron un momento para una conversación privada. Entonces, has encontrado tu felicidad, comentó, notando lo tranquilo que parecía, a diferencia del joven inquieto que había conocido. Sí, respondió Mateus, siguiendo su mirada hacia Yara. ¿Sabes? Después de irme de para ti ese día estaba convencido de que nunca volvería a amar a nadie como te amé a ti. Pasé meses sumergido en el trabajo intentando olvidar. Y luego conoció a Yara. Te conozco desde hace años, la verdad. Hemos trabajado juntos en varios proyectos, pero estaba tan obsesionado con el pasado, con nuestra promesa, que nunca te vi realmente. Hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado. Tú eres quien me liberó, Joanna. Al elegir tu propio camino, finalmente me permitiste elegir el mío. Joanna sintió lágrimas de emoción en los ojos. Me alegra que hayas encontrado a alguien que te haga sentir tan bien. ¿Y tú? Preguntó al ver el nuevo anillo en su dedo. Veo que tú también estás pasando página. Sí, respondió mirando a Cayo con una sonrisa. Estamos construyendo algo juntos, día a día, sin grandes promesas, solo la certeza del presente. Matthew asintió con comprensión. Creo que ambos aprendimos la misma lección, solo que de maneras diferentes. ¿Y cuál sería esa lección? Que el verdadero amor no está en las promesas del pasado ni en los sueños del futuro, sino en las decisiones que tomamos en el presente. El resto del día transcurrió con una naturalidad que ninguno de ellos podría haber previsto. Los 4 cenaron juntos, compartiendo historias, risas e incluso recuerdos de para ti, ahora vistos a través de la madurez y el tiempo. Al caer la noche y retirarse cada pareja a su bungalow, Joanna sintió una sensación de cierre, como si un ciclo finalmente hubiera llegado a su fin. En sus brazos, Cayo la miraba con una mezcla de amor y admiración. ¿Estás bien?, preguntó acariciándole la cara. Sé que debió ser difícil volver a verte, sobre todo así, con otra persona. La verdad, respondió Joanna, sorprendiéndose con la veracidad de sus palabras, siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Ver a Matthew feliz, verdaderamente feliz, me hace comprender que todo sucedió exactamente como debía. Cayo la besó suavemente. Eres increíble, ¿sabes? La forma en que enfrentas la vida, cómo transformas incluso las situaciones más difíciles en experiencias de aprendizaje. Aprendí del mejor, sonrió acurrucándose en sus brazos. Y ahora estoy lista para nuestro próximo capítulo, sea cual sea. Lo que ninguno de los dos podía imaginar aquella noche era que el destino
aún les tenía reservada una última sorpresa, una que transformaría sus vidas de maneras que jamás podrían haber previsto y que pondría a prueba una vez más la fuerza y autenticidad del amor que habían elegido vivir. Había pasado un año desde el inesperado encuentro en la isla Sino. El Eco Resort de Cayo en Paraty, llamado Maré Alta, se había convertido en un éxito, atrayendo a turistas conscientes de todo el mundo y generando empleos para la comunidad local. Joanna dividía su tiempo entre la administración cultural del resort y sus recorridos por el centro histórico, que ahora incluían visitas al resort como ejemplo de la armoniosa integración del turismo, la cultura y la sostenibilidad. En aquella soleada mañana de julio, Joanna caminaba por la orilla de la playa de Pontal, sintiendo la brisa marina acariciar su rostro. Su mirada se fijó en el horizonte, donde el azul del cielo se fundía con el del mar en una línea difusa. En su dedo, la turmalina de Paraíba brillaba a la luz del sol, recordándole el viaje que la había traído hasta allí. «Pensé que te encontraría aquí». La voz de Caius interrumpió sus pensamientos. Se acercó con 2 tazas de café. «Me conoces demasiado bien», sonrió aceptando la bebida caliente. «Los cumpleaños siempre te hacen reflexionar», comentó, sentándose junto a ella en la arena. «Sobre todo este». Joanna asintió. Cumplía 30 ese día, una edad que en su juventud le había parecido tan lejana y significativa. La chica que había hecho promesas en la playa de Pontal se había transformado en una mujer que había aprendido el valor de vivir el presente. «He estado pensando en lo impredecible que es la vida», dijo, mientras observaba las olas romper suavemente en la arena. «Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría aquí, contigo, dirigiendo un resort y en completa paz con mi pasado, lo habría creído imposible». Cayo entrelazó sus dedos con los de ella. «La vida rara vez sigue el guión que planeamos. A veces escribe historias mucho mejores». El celular de Joanna sonó, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de Carmen, informándole que una pareja de turistas había solicitado un tour privado por el centro histórico y querían específicamente que Joanna fuera la guía. «¿Trabajo en tu cumpleaños?», Chara preguntó Cayo, fingiendo indignación. «Creía que habíamos quedado en que hoy sería solo nuestro». «Así será», le aseguró, levantándose y sacudiéndose la arena del vestido. «Solo será un recorrido rápido por la mañana. Luego soy toda tuya». «¿Lo prometes?», bromeó atrayéndola para besarla. «Lo prometo», respondió ella, sonriendo contra sus labios. «Pero a diferencia de las promesas del pasado, esta tiene fecha de vencimiento. Esta noche». Cayo rió, viéndola caminar hacia la ciudad. Había algo en su andar, una ligereza que no existía cuando la conoció. Joanna por fin había encontrado el equilibrio entre el pasado y el presente, entre los sueños y la realidad. Al llegar a la agencia de viajes, Joanna fue recibida por una Carmen inusualmente ansiosa. «Ay, qué alegría que estés aquí, querida. Los turistas ya están esperando en la plaza. Son gente importante, tengo entendido. Investigadores famosos». «No te preocupes», le aseguró Joanna. «Les daré el mejor tour que jamás hayan tenido». Caminando hacia la plaza principal, Joanna organizó mentalmente la ruta que seguiría. Quizás podría incluir la historia recién descubierta sobre piratas que habían escondido un tesoro en una de las islas de la bahía. A los turistas siempre les encantaban estas historias de misterio. Sin embargo, al doblar la esquina, casi se le paró el corazón. Sentados en uno de los bancos de la plaza, charlando animadamente, estaban Mateus e Iara. Al verla, ambos sonrieron y la saludaron. «¡Sorpresa!», exclamó Iara, levantándose para abrazarla. «¡Feliz cumpleaños!». «¿Ustedes son los turistas importantes?», preguntó Joanna todavía en shock. «Bueno, lo importante es relativo», bromeó Mateus, abrazándola también. «Pero sí, somos los misteriosos investigadores que pidieron la mejor guía de Paraty». Recuperándose de su sorpresa inicial, Joanna sintió una oleada de alegría.
Durante los últimos meses, había intercambiado correos electrónicos ocasionales con la pareja, siguiendo sus investigaciones y aventuras alrededor del mundo desde lejos. No esperaba verlos en persona tan pronto. «No puedo creer que hayas venido hasta aquí para mi cumpleaños», dijo entre lágrimas. «En realidad», explicó Yara, «también estamos aquí por trabajo. El Instituto Nacional de Investigaciones Marinas aprobó nuestro proyecto de mapeo de los arrecifes de la región. Estaremos en Paraty al menos 3 meses». «¿3 meses?», repitió Joanna sorprendida. «¡Qué maravilla! Cayo se alegrará mucho de saberlo». «Él ya lo sabe», confesó Matthew con una sonrisa cómplice. «De hecho, también está involucrado en el proyecto. El complejo será nuestra base de operaciones». Joanna negó con la cabeza asombrada. «¿De verdad que me engañaste? Y yo que pensaba que iba a dar un simple tour a turistas extranjeros». «Aún queremos el tour», insistió Yara. «Nunca he visto el centro histórico con los ojos de un verdadero paratiense». Las siguientes horas transcurrieron en un ambiente de alegría y descubrimiento. Joanna le mostró a Yara los secretos de Paraty que no aparecían en las guías turísticas. La panadería que elaboraba el mejor pan de la región desde hacía más de 100 años. El taller oculto de Doña Cefa, quien transformaba conchas en auténticas obras de arte. El mirador poco conocido desde el que se podía contemplar la bahía en todo su esplendor. Matthew siguió a las 2 mujeres con una sonrisa, aportando ocasionalmente recuerdos de su propia infancia en la ciudad. No había tensión ni incomodidad entre ellas, solo la cálida familiaridad de viejos amigos que compartían un pasado común, pero que ahora habían tomado caminos separados. Al finalizar el recorrido, encontraron a Cayo esperándolos en la plaza central, donde habían preparado una pequeña mesa para un almuerzo especial. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo, entregándole a Joanna un pequeño paquete. Dentro de la caja había un delicado collar con un colgante en forma de ancla, hecho de plata antigua. «¿Un ancla?», preguntó ella intrigada por su elección de símbolo. «No para entretenerte», explicó Cayo ayudándola a ponerse el collar, «sino para recordarte que, por muy lejos que nos lleve el mar, siempre tendremos un lugar al que volver, el uno al otro». Joanna sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Es perfecto», susurró besándolo suavemente. El almuerzo estuvo lleno de risas, historias y planes para el proyecto de conservación del arrecife. Ver a Matthews y Cayo interactuar con naturalidad, sin rastros del pasado, llenó el corazón de Joanna de profunda gratitud por el camino que la vida les había trazado. Después del almuerzo, Yara llevó a Joanna a un rincón más tranquilo de la plaza, mientras los hombres discutían los detalles técnicos del proyecto. «¿Puedo contarte un secreto?», preguntó Yara, sus ojos oscuros, ya brillando de emoción. «Por supuesto», respondió Joanna curiosa. «Estoy embarazada», susurró Yara. «Me enteré hace 2 semanas. Matthews aún no lo sabe. Quiero darle una sorpresa especial para contárselo». Joanna abrazó fuerte a su amiga, sinceramente feliz por la noticia. «¡Qué maravilla, Yara! Matthews va a ser un padre increíble». «Lo sé», sonrió poniendo instintivamente la mano sobre su vientre a un plano. «Por eso este proyecto en Paraty es tan importante para nosotros. Queremos crear raíces, un lugar donde nuestro hijo conozca sus orígenes». La conversación se interrumpió cuando Cayo se acercó y les anunció que debían irse a preparar la siguiente sorpresa de cumpleaños. Se despidieron temporalmente de Matthews e Yara, quedando en verse más tarde para cenar en el resort. Mientras caminaban de la mano hacia la playa, Joanna no pudo evitar reflexionar sobre los extraños designios del destino. «¿Sabías lo del bebé?», le preguntó a Cayo. «¿Bebé?», repitió genuinamente sorprendido. «¿Qué bebé?». «Yara está embarazada», explicó Joanna. «Matthews aún no lo sabe». Cayo se detuvo, con una amplia sonrisa formándose en su rostro. «Eso es... ¡guau! Van a ser unos padres increíbles». «Sí, lo serán», coincidió Joanna mientras una emoción inexplicable se apoderaba de ella. Llegaron a la playa de Pontal, donde los esperaba un barco decorado con flores. «¿A dónde vamos?», preguntó Joanna mientras Cayo la ayudaba a subir. «Paciencia, cumpleañero», sonrió misteriosamente.
Algunas sorpresas hay que descubrirlas poco a poco. El barco los llevó a una pequeña isla a pocos kilómetros de la costa, la misma isla donde se construiría el complejo turístico y donde, hacía más de 15 años, Joanna y Matthew habían hecho su promesa de la infancia. Pero ahora, en lugar del terreno baldío que esperaba encontrar, Joanna vio una pequeña cabaña de madera recién construida con un porche que sobresalía del agua. «¿Qué es esto?», preguntó mientras Caius la conducía por la pasarela de madera hacia la cabaña. «Nuestro refugio», respondió. «Un lugar propio, lejos de todo y de todos. Lo construí en los últimos meses, en mi tiempo libre». Abrió la puerta, revelando un interior acogedor y elegante en su sencillez. «Feliz cumpleaños, Joanna». Entró maravillándose con cada detalle. Los muebles de madera recuperada, las cortinas de lino natural, las fotos en las paredes de los momentos que habían compartido durante el último año. En un rincón especial, un pequeño escritorio con vistas al mar. «Para que escribas», explicó Cayo al notar su mirada. «Sé que llevas años soñando con esto». Joanna sintió que su corazón se desbordaba de emoción. ¿Cómo era posible? Que él siempre la sorprendiera, que siempre viera partes de ella a las que ni siquiera ella daba la importancia suficiente. «Gracias», susurró, abrazándolo con fuerza. «Por todo, por verme como realmente soy». Pasaron la tarde en la cabaña, conversando, amándose, planeando el futuro sin prometer más de lo que podían cumplir. Al atardecer, se prepararon para regresar al resort, donde les esperaba la cena con Matthews. Yara, sin embargo, antes de irse, Cayo tomó la mano de Joanna con una mirada seria en su rostro. «Hay una cosa más que quiero mostrarte», dijo, llevándola al balcón. Allí, colgada de un discreto soporte, había una pequeña placa de madera, tallada con la inscripción «Casa 2 Vieira Fonten». Joanna miró a Cayo confundida. «Vieira Fonten, si quieres», respondió repentinamente nervioso. «Sé que prometimos vivir el día a día sin grandes promesas, pero este último año me ha demostrado que algunos compromisos valen la pena». Se arrodilló y sacó una cajita del bolsillo. «Joanna Fonten, ¿me harías el honor de ser mi esposa? No por una promesa del pasado, sino por una decisión del presente». Dentro de la caja no había un anillo tradicional, sino una delicada banda de madera oscura con incrustaciones, de turquesa y nácar. «Fue hecho por artesanos locales», explicó a un arrodillado. «La madera es de Jequitibá, un árbol centenario. La turquesa representa el mar que nos unió, y el nácar, la luna que ilumina nuestros caminos». Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Joanna. En sus 30 años de vida, nunca se había sentido tan segura, tan tranquila al tomar una decisión. «Sí», respondió ella simplemente, extendiendo la mano para que le pusiera el anillo. «Sí, quiero ser tu esposa, Cayo Vieira». El beso que selló ese momento no solo llevaba pasión y amor, sino también la promesa silenciosa de que, juntos, construirían un futuro basado en elecciones conscientes que se renovaran cada día. Al regresar al resort, donde Matthews y Yara los esperaban para cenar, Joanna se sintió plena como nunca imaginó. La noticia del compromiso fue recibida con genuina alegría por la otra pareja, y la celebración posterior no solo fue por el cumpleaños de Joanna, sino por todos los nuevos comienzos que estaban por venir. Durante la cena, cuando Yara finalmente le reveló a Matthews que iban a ser padres, la emoción inundó la mesa. El hombre que una vez soñó con explorar el mundo, ahora encontraba su mayor tesoro en el vientre de la mujer que amaba. Sus ojos llorosos buscaron los de Joanna por un breve instante, transmitiendo un silencioso mensaje de gratitud. Por la libertad, por el perdón, por la oportunidad de reescribir sus historias. Más tarde esa noche, cuando todos se habían retirado, Joanna se encontraba en el balcón de su habitación en el resort, contemplando la luna llena que iluminaba la bahía de Paraty. Cayo se unió a ella, abrazándola con cariño. «Un centavo por tus pensamientos», le susurró al oído. «Pensaba en cómo la vida está hecha de mareas», respondió ella, recostándose contra su pecho.
momentos que van y vienen, cambio constante, ciclos que se renuevan. Durante mucho tiempo intenté luchar contra esta naturaleza, aferrándome a una promesa como una roca inamovible en medio de la corriente. ¿Y ahora? Ahora comprendo que la verdadera promesa no reside en las palabras del pasado, sino en las decisiones que tomamos con cada nuevo amanecer. Se giró para mirarlo, con la luz de la luna reflejándose en sus ojos. Te elijo a ti, Cayo, hoy y mañana, y te elijo a ti, Joana, hoy y mañana. Mientras se besaban bajo el cielo estrellado de Paraty, con el sonido de las olas marcando el ritmo eterno del mar, Joana supo que por fin había encontrado el verdadero significado de aquella antigua promesa hecha en la playa de Pontal. No se trataba de esperar eternamente, sino de reconocer cuando finalmente llegara el amor capaz de transformar promesas en decisiones, anclas en velas y el pasado en un presente lleno de posibilidades. Y así, en las mareas de la vida, 3 corazones encontraron su puerto seguro, no en juramentos inmutables, sino en el coraje de abrazar el fluir constante de la existencia, dejándose navegar nuevos mares con la certeza de que el verdadero amor no es aquel que permanece inmutable en el tiempo, sino aquel que crece, evoluciona y se renueva con cada nuevo amanecer. Comenta aquí, ¿qué parte te conmovió más? Leí todos los comentarios. Todos los días estoy aquí con historias que son solo nuestras. Activa la campanita para no perderte la siguiente y volver a la historia. Mañana habrá más historias en el canal. Una nueva historia de fuerza y verdad. Espero verte por aquí.